Capítulo 17. Mis preparativos para el invierno. La recolección del Ruel había sido un fracaso y terminé postrado en la cama teniendo que beber algunas pociones para recuperarme. Pero el festival de la cosecha en sí mismo terminó sin problemas. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemine, dijo Gil cuando volví al templo. Suspiré. Y así he regresado. Pasó algo mientras estaba fuera. Hay mucho que tenemos que discutir, comenzó, incitando a Fran a dar un paso adelante. Y con ese fin, Gil, por favor, guía a Lady Rosemine al aposento de la directora del orfanato para hablar allí. Será más pacífico allí ya que acaba de regresar del festival de la cosecha y sus cosas están siendo devueltas a los aposentos de la suma obispa, sugirió, diciendo indirectamente que yo me interpondría en el camino de los encargados. Lo escuché alto y claro, y así nos dirigimos a los aposentos de la directora del orfanato con Gil y mis caballeros de guardia. Aquí tiene, Lady Rosemine. Gil me sirvió un té una vez que estuvimos dentro, el cual sorbí mientras me ponía al tanto de todo lo que había pasado mientras no estaba. Estaba haciendo claros progresos en sus habilidades para hacer té, y aunque todavía no era tan bueno como Fran, era mucho mejor que antes. Me contó cuánto papel y cuántos libros ilustrados habían hecho, cuánta tinta necesitaban, etc., antes de pasar a hablar de un trombe. Un árbol elástico apareció en el bosque mientras hacíamos papel allí, y todos lo cortamos juntos. Era lo suficientemente grande como para que los soldados tuvieran que ayudar, explicó. Dijeron que lo habíamos hecho muy bien y que, como no necesitaban las jóvenes y delgadas ramas, se nos permitía llevarlas con nosotros. Ya hemos pelado la corteza negra. Lutz aparentemente había negociado con los soldados para que nos dejaran llevarnos toda la madera joven del trombe. Mientras nadie haya resultado herido, me alegra oír eso. Después, Ingo vino al taller para discutir la mejora de la imprenta con Lutz y los sacerdotes grises. Creo que Lutz tendrá un informe más detallado sobre eso para usted. Estoy deseando que llegue. Solo pensar en mejorar la imprenta me emocionó. ¿Qué tipo de cambios tenían ya en mente? ¿Qué pasa con los niños de Hase? Se están adaptando bien. Estaría bien que fuera a verlos. Podemos ir al orfanato, si deseas. Oh sí, Loher. Hay algo que tengo que preguntarle a Wilma, después de todo. Y así, me dirigí al orfanato con mis guardias. Wilma se sorprendió por mi repentina llegada, pero cuando le expliqué que todos los demás estaban ocupados trasladando cosas a mi habitación, se rió. Tiene tan pocos asistentes, Lady Rosemine, que estos asuntos a menudo resultan ser un problema. Realmente tengo tan pocos asistentes. He oído que la mayoría de los sacerdotes azules tienen unos 5 que son tantos como yo. También sabía que el antiguo sumo obispo tenía unos 6 asistentes. Digo, porque no estaba seguro de si Delia contaba, pero aún así, no estábamos muy lejos el uno del otro. Eso es suficiente para la mayoría de los sacerdotes azules, pero usted es la sumo obispa, la directora del orfanato y una capataz, todo a la vez. Creo que querrías al menos 3 asistentes para cada puesto, respondió Wilma. En ese momento, ella se encargaba del orfanato, Gil del taller y Fran, Mónica y Nicola del lado del sumo obispo de mi trabajo. Considerando que Nicola también solía ir a la cocina para ayudar, yo básicamente tenía un asistente para cada trabajo, lo que parecía una gran carga para ellos. Discutiré esto con Fran y Ferdinand y aumentaré su número si es necesario. En cualquier caso, como fueron las cosas aquí durante el festival de la cosecha. Tenían suficiente comida. Sí, lo terminamos sin problemas gracias a sus preparativos, Lady Rosemine. Aunque muchos de los sacerdotes azules se habían ido con sus cocineros personales, el orfanato tenía muchas doncellas grises que ahora sabían cocinar. Habían logrado sobrevivir al festival de la cosecha sin morir de hambre gracias a que preparamos la comida con antelación. Como lo están llevando los niños de Hase. Están encajando ahora. Al principio, hubo algunos problemas con sus actitudes tan diferentes y a veces los vi sin saber qué hacer. Pero los sacerdotes y las doncellas del santuario que habían vivido con ellos en Hase les proporcionaron cierta ayuda y con el tiempo todos llegaron a comprender estas diferencias, explicó Wilma. Los niños del templo se habían criado aquí sin salir nunca fuera, así que no estaban muy familiarizados con el concepto de que la gente pensara de forma diferente a ellos. Pero recientemente habían visto a Lutz y León trabajando en el taller, así como a Johan y Zack visitando como artesanos, entre otros invitados, lo que les había hecho más fácil de aceptar. ¿Cómo van los preparativos de invierno para el orfanato? Ya hemos empezado a hervir mermelada, a secar setas y a hacer todo lo que podemos. Este año se ha recogido más leña en el bosque que el año pasado, y lo que hemos comprado a través de la compañía Gilberta ya ha sido entregado, dijo. El día del cerdo todavía estaba lejos, pero este año, lo haríamos junto con la compañía Gilberta. Y con la experiencia del año pasado en su haber, no tendrían ningún problema. Disculpe, Lady Rosemine. Nora y Marty preguntaban si el orfanato hilaba o tejía para su trabajo de invierno. Como nunca habíamos oído hablar de estas cosas, quería preguntarle sobre ellas. Deberíamos adquirir lo necesario para hacerlas este año. Wilma preguntó con dudas. El tejido y el hilado eran los trabajos más importantes de invierno que una mujer plebeya podía hacer. Eran necesarios para hacer ropa para su familia, y las habilidades de costura eran un factor importante para convertirse en una hermosa mujer con la que los hombres querían casarse. Sin embargo, a los sacerdotes grises y a las doncellas del santuario se les daba ropa del templo. Por el momento, solo habíamos comprado ropa usada barata en tiendas pobres de la ciudad baja para el trabajo sucio en el bosque o la impresión en el taller. Honestamente, terminaría siendo mucho más caro para nosotros comprar hilo. Incluso a los que eran comprados por los nobles se les daba ropa y ropa de segunda mano en las fincas nobles, y como básicamente ningún sacerdote o doncella del santuario se casaba, las habilidades de costura y tejido no importaban mucho. Como el templo proporciona ropa, no hay necesidad de hacerla. Actualmente no considero que el tejido sea importante. Sin embargo, sería prudente preparar lana y ropa de punto en general, para tener un atuendo más cálido para el invierno. El año pasado, habíamos comprado viejos suéteres para el calor, pero cuanta más ropa de abrigo se tenga durante el invierno, mejor. Por esta razón, decidí pedir lana y agujas de tejer a la compañía Gilberta para que el orfanato pudiera trabajar en el tejido este invierno. Tener ropa de abrigo será muy apreciado. Nora y Marty parecen saber tejer, y sería prudente preguntarle a Tully si tiene tiempo para ayudar también, respondió Wilma, que parecía muy entusiasmada. Probablemente sería una buena manera de matar el tiempo durante el invierno también.
Después de contarles sobre los diezmos que se estaban preparando en el castillo para ser enviados al templo más tarde, me levanté de mi silla. Antes de que se vaya, Lady Rosemine, hay una cosa más que me gustaría preguntarle. Hice algunas ilustraciones más del sumo sacerdote usando los utensilios de arte proporcionados por Lady Elvira, pero no estoy segura de dónde llevarlas. Por favor, muéstramelas de inmediato, pedí, y pronto estuve cara a cara con una ilustración de Ferdinand dibujada con colores suaves. Tenía el filtro de Wilma sobre ella, por supuesto, así que Ferdinand estaba básicamente irradiando una aura celestial. Esto realmente hace que Ferdinand parezca un santo, pero eso no está bien. Definitivamente no da sonrisas suaves como esta. Son oscuras y llenas de maldad. Yo estaba gritando por dentro, pero hasta donde pude ver, Elvira realmente vio a Ferdinand así. Probablemente lloraría lágrimas de alegría al verlo. Por favor, envuélvelo en una tela, ponlo en un cofre y llévalo a los mis aposentos de la directora del orfanato, le instruí. Había una posibilidad de que Ferdinand lo encontrara si lo traía a mis aposentos de suma obispa, así que decidí que sería mejor dejarlo en mis aposentos de la directora del orfanato. Como desees. Habiendo terminado de hablar con Wilma, volví a mis aposentos con Gil y mis caballeros de la guardia. El desembalaje ya había sido completado. Lady Rosemine, por favor pase el resto del día descansando. Estará muy ocupada a partir de mañana, dijo Fran. Más de la mitad de los sacerdotes azules ya habían regresado del Festival de la Cosecha y como la suma obispa, necesitaría escuchar sus informes con Ferdinand mañana. Entonces tendría que recuperar los pequeños cálices de los sacerdotes azules que habían visitado las provincias gobernadas por otros nobles, y después de confirmar que todos los cálices dorados estaban contabilizados, los alinearía en un estante y los guardaría bajo llave. Manejar los cálices era parte de los deberes de la suma obispa, y los rellenábamos con maná durante el ritual de dedicación de invierno. Además, tendrás que decidir tanto el ritual como el horario de las visitas a los hogares, continuó Fran. Los diezmos que los sacerdotes azules habían adquirido durante el Festival de la Cosecha serían llevados más tarde del castillo a sus casas, y así ellos estarían visitando sus casas para aceptar la entrega. Pero como había tanto que mover, el proceso se convertiría en un gran lío a menos que creáramos un horario y les hiciéramos salir gradualmente con el tiempo. Estos son los preparativos para el invierno del templo, o, mejor dicho, de los sacerdotes azules. Necesitará visitar el castillo para recuperar sus propios diezmos, Lady Rosemine, pero eso puede hacerse cuando le dé su informe al archiduque. Parecía que tendría que ir al castillo y dar un informe a Sylvester una vez que todos los sacerdotes azules hubieran regresado y yo tuviera todos los cálices. Ese también era el deber de la suma obispa. El plan es que el castillo prepare mi diezmo y lo envíe en una carreta, dije. Eso sería de gran ayuda. Pero su ropa de invierno también se preparará en el castillo, correcto. Necesitaremos traer eso aquí también, y seguramente tendrás muchas reuniones durante tu debut en el invierno, dijo Fran, enumerando todas las razones por las que continuaría ocupado incluso ahora que el Festival de la Cosecha ha terminado. Había asumido que todo sería igual que el año pasado y que solo tendría que preparar mis aposentos y el orfanato para el invierno, pero todas mis nuevas responsabilidades significaban que las cosas no eran tan sencillas. Y así comenzó una serie de reuniones con los sacerdotes azules que continuaron día tras día. Su principal trabajo había sido recuperar los cálices, pero también nos hablaron de los diezmos, los impuestos y el ambiente de cada pueblo agrícola. Algunos sacerdotes azules entraron en detalles sorprendentes, mientras que otros simplemente notaron que no había cambiado mucho con respecto al año anterior. Ferdinand, puedo sugerir que delegue algunas tareas administrativas en Camfer y Frietak. Ninguno de ellos es de familias ricas, y parece que se tomarán su trabajo en serio si se les paga una cantidad adecuada. No tengo tiempo para enseñarles desde el principio sin saber cuán motivados estarán, dijo Ferdinand con brusquedad. Resultó que ya había delegado trabajo antes, pero los sacerdotes azules eran tan incompetentes y el antiguo sumo obispo tan entrometido que finalmente decidió hacerlo todo él mismo. Sé que haces el trabajo más rápido y de forma más fiable que todos los demás, pero estás tan ocupado ahora porque siempre usas eso como una excusa para asumir más trabajo. Deberías aprender a delegar, incluso si las cosas terminan tomando más tiempo como resultado. Después de todo, Besewans ya no está aquí para interponerse en tu camino, dije. Ahora que Besewans se ha ido, no sería una exageración decir que Ferdinand ejercía el poder absoluto dentro del templo. Había habido algunos sacerdotes azules con los que Ferdinand evitó el contacto para protegerse del viejo sumo obispo y ahora podía usar esta oportunidad para entrenarlos. ¿Cuántos sacerdotes azules harían normalmente el trabajo que usted se ha encargado de dirigir? Para que lo sepas, Sylvester te daba más porque asumía que estabas aburrido y tenías mucho tiempo libre aquí. No le has estado diciendo cuánto trabajo tienes realmente. El trabajo dado por el archiduque debe ser hecho rápida y correctamente. ¿Qué sentido tendría informar de la cantidad? Todo lo que necesitas saber son los resultados, dijo Ferdinand. No pude evitar suspirar sobre lo estricto que era su actitud hacia el trabajo. ¿Quién lo había criado para ser así? Una vez leí en un libro que mantener a sus superiores actualizados era uno de los fundamentos de un flujo de trabajo sin problemas, y aunque la gente de aquí no parecía respetar eso, sin duda era importante. Un aspecto clave de un flujo de trabajo sin problemas es mantener a todos al día de lo que está pasando. Por ejemplo, Sylvester relajó el calendario de impresión un poco después de que le dijera cómo me sentía. Dijo que podía continuar a mi propio ritmo. Tú, le dijiste que no podías terminar el trabajo que te dieron. Preguntó Ferdinand con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Apreté mis labios en un mohín. No dije que no pudiera hacerlo. Solo le dije la verdad, que estaba siendo tan poco razonable al respecto que no tenía nada de tiempo libre. Asumió que lo harías todo por mí, Ferdinand, y se sorprendió mucho cuando le dije que yo mismo tomaba la iniciativa. Y eso fue suficiente para que Sylvester, de todas las personas, aceptara ir más despacio. Veo que es muy blando contigo, dijo Ferdinand cruzando los brazos con el ceño fruncido. Pero en realidad, él era el raro por amontonar tanto trabajo sobre mí cuando estaba tan enferma y, al menos en apariencia, una niña. Probablemente diría que solo tenía sentido dar trabajo a aquellos que eran capaces de completarlo, pero yo no quería hacer más de lo que tenía que hacer. Solo quiero leer. Dame tiempo para leer. En cualquier caso, lo único que puedo decir con seguridad es que no debes esperar que haga tanto trabajo como tú, Ferdinand.
Simplemente me falta la resistencia para ello, dije. Mis manos ya iban a estar llenas con el ritual de la dedicación y el trato con la sociedad noble durante el invierno. Mi cuerpo no podría soportar mucho más. Tienes razón, pero he preparado pociones más que suficientes para los dos. Bueno, no creo que un estilo de vida que dependa del abuso de pociones sea muy saludable. En realidad, Ferdinand, creo que debes aprender a vivir sin depender de ellas. Si no reduces tu carga de trabajo a un punto que puedas manejar por ti mismo, algún día te derrumbarás. No me hagas contarle a Rillarda sobre esto. Por eso, Ferdinand frunció el ceño muy disgustado. Sin duda se imaginaba lo que Rillarda le diría, o más bien le gritaría. Reducir la carga de trabajo no es un asunto sencillo. ¿Qué quieres que haga? Primero, puedes ir al castillo con menos frecuencia. Sé que es una parte clave de la recopilación de información, pero como te dan trabajo cada vez que vas allí, creo que quedarse en el templo y que Justus recopile información en tu lugar sería mejor, sugerí. Ferdinand tejió su frente con fuerza en un ceño fruncido. Pero si no voy, el trabajo seguirá apilándose en el escritorio de Sylvester. Eso es trabajo de Sylvester. Puedes dejar que él se encargue. ¿Cómo sobrevivirá la Ehrenfest cuando su gobernante ni siquiera puede manejar la responsabilidad personal? A pesar de todo lo que dices, estás malcriando bastante a Sylvester. Deberías ser tan estricto con él como lo eres con Wilfred. No tardó mucho en darse cuenta de que los únicos a los que Ferdinand consideraba familia eran su medio hermano Sylvester y Karstedt, su primo mayor. Pero cuando le dije que no estropeara al archiduque, pareció sorprendido. Yo, malcriando a Sylvester. Nadie me ha acusado nunca de eso antes. Piensa en ello. Me dices que limpie mis propios desastres, no. Y mientras ayudas con el trabajo que no puedo hacer, nunca me ayudas con las cosas que puedo manejar yo misma. Es el trabajo de escritorio de Sylvester lo que literalmente no puede hacer. Si tenemos un archiduque que no puede manejar su propio trabajo, es un problema bastante grande. Ferdinand cerró los ojos y sacudió la cabeza, acariciando su barbilla. Intenta imponer el trabajo a los demás, pero no es incapaz de hacerlo él mismo. Sylvester debería trabajar al menos tan duro como Wilfred ahora. Por favor, prioriza tu trabajo en el templo sobre la ayuda a Sylvester. Y finalmente, delega algo de tu propio trabajo a otros sacerdotes azules para darte algo de tiempo libre, dije con el puño cerrado. Ferdinand me miró, y su interés se hizo notar. Tiempo libre, ¿y de qué serviría eso? Es para tu salud. No tiene absolutamente nada que ver con que yo asegure más tiempo de lectura. Por fin, revelas tus verdaderas intenciones. Pero, bueno, supongo que tus puntos son válidos de todas formas. En ese caso, cuando Sylvester haga demandas irrazonables al templo, espero que estés allí como la suma obispa para detenerlo, dijo Ferdinand con una sonrisa, descargando uno de sus más molestos deberes sobre mí. Extraño. Quería reducir mi carga de trabajo, pero ahora tengo aún más trabajo. ¿Por qué? Una vez que recibí todos los cálices de los sacerdotes azules, organicé un encuentro con Sylvester y me dirigí al castillo con Ferdinand. Tan pronto como llegamos, empecé a conducir hasta su oficina en mi pandabus unipersonal, pidiéndole simultáneamente a Rillarda que hiciera los arreglos necesarios para poder llevar a casa las partes preparadas de mi diezmo a la vuelta. También le pregunté cómo iban los estudios de Wilfred. Wilfred está haciendo progresos constantes en su lista de tareas. Desde entonces he reemplazado a la mitad de sus asistentes y ahora está estudiando más duro que nunca. Se lanza al caruta todos los días, diciendo que, seguro que la próxima vez le ganará, milady. Ahora puede leer la mayoría de las letras y todos los números, aunque necesita practicar un poco más su escritura, explicó Rillarda con una viva expresión en su rostro. Realmente le encantaba criar niños. Como yo ya estaba allí, decidí enseñarle un juego de cartas que implicaba la adición como un componente clave. Wilfred probablemente aprendería un poco de matemáticas jugando encima de todo lo demás. Su práctica de Harspiel también va bien, y debería ser capaz de tocar una canción para el invierno. Siempre termina haciendo un berrinche ya que aprende por repetición, pero después de llorar y pisar fuerte un poco, se rinde y practica todo osco, añadió Rillarda. Lord Sylvester y Lady Florencia se sorprendieron al ver lo rápido que progresa, y apenas puedo expresar lo felices que están. Están más que agradecidos, milady. Cualquier padre estaría feliz de ver a su hijo escapando de la desheredación. Y como Wilfred sabía lo contentos que estaban, estaba seguro de que seguiría trabajando duro. Cuando llegamos a la oficina del archiduque, aparté a Leslie y entré en la habitación con Ferdinand. Había una gran pila de papeles en el escritorio, tal como él había dicho que habría, y al ver a Ferdinand entrar, incluso los eruditos cercanos parecían salvados. Ferdinand los ignoró a todos, le dijo a Silvestre que había traído todos los cálices y luego dio un informe sobre el Festival de la Cosecha. Así que el Festival de la Cosecha se desarrolló sin problemas, Sylvester comentó. Bien hecho, Rosemine. Y odio pedirlo, pero voy a necesitar que llenes 10 cálices extra, como hiciste el año pasado. No, mi respuesta fue instantánea. Sylvester parpadeó sorprendido y luego ladeó la cabeza. Estaba claro por su cara que no podía entender lo que acababa de decir, o simplemente no quería entenderlo, así que le expliqué mi razonamiento para rechazarlo. No podemos hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Necesito entrar en la sociedad noble este año, y el templo tiene menos gente debido al incidente de la primavera. Besewans había sido un hombre imperfecto, pero como era de esperar dado el estatus de su familia, tenía notablemente más mana que los otros sacerdotes azules. El año pasado ya había sido bastante duro, y de ninguna manera podríamos manejarlo de nuevo con menos gente. Ya he aceptado la petición. No puedes hacer nada al respecto. Sylvester preguntó, pero sin importar lo que dijera, necesitaba descansar y participar en reuniones nobles. Ya tenía que estar allí con Wilfred para asegurarme de que no se avergonzara durante su debut en el invierno. No tenía el tiempo, la resistencia o el maná para gastar en llenar cálices de otros ducados. Por favor, no subestime nuestra escasez de maná y sacerdotes azules, u olvide mi falta de resistencia. Si es absolutamente necesario darles el maná, entonces puedes venir al templo y donarlo tú mismo. Espera, yo. No se espera que los nobles asuman la responsabilidad de sus actos y resuelvan los problemas que ellos mismos se presentaron. Tú eres el que aceptó esta petición sin preguntarme lo que pensaba, así que depende de ti salir de este lío. No importa cuánto lo intentemos, el templo no puede manejar más de la mitad de esos cálices. Ehrenfest tiene una escasez de maná tan seria como en cualquier otro lugar.
No sé qué acuerdos políticos han llevado a Sylvester a tomar estos cálices, pero no tenemos los recursos para ocuparnos de otros ducados encima de nosotros. Y si es absolutamente necesario llenarlos, Sylvester puede usar su propio maná o enviar más sacerdotes azules. Tiene que haber algo que pueda hacer. Sylvester rápidamente dejó de convencerme y en su lugar se volvió hacia Ferdinand. Ferdinand, puedes. Mis sinceras disculpas, pero esta es la decisión de la suma obispa que usted nombró. No soy más que el simple sumo sacerdote que sirve a sus órdenes. Además, recuerda lo que le dije el año pasado. Es solo esta vez, creo que fue así. Rosemine tiene razón, tú eres el Aub, así que resuelve tus propios problemas, dijo Ferdinand con los labios curvados en una sonrisa, rechazando a Sylvester en un tono que carecía incluso de un rastro de remordimiento. Sylvester abrió bien los ojos y acunó su cabeza. A juzgar por esa reacción, pude ver que Ferdinand solo había aceptado la petición el año pasado después de muchas quejas y regaños. Me temo que el templo no tiene ningún margen de maniobra. Por favor, haz tu propio trabajo sin depender de Ferdinand, Sylvester. No necesitas servir de ejemplo a Wilfred, como su padre y como el Aub. Pregunté, dando a Sylvester y a los eruditos que habían mirado tan desesperadamente a Ferdinand una sonrisa digna. En eso, tiré de la manga de Ferdinand y nos fuimos de la oficina. Ferdinand, volvemos al templo. ¿Por qué tan pronto? Creo que deberíamos esperar hasta que el polvo se haya asentado. Como eres incapaz de relajarte ni un momento, los eruditos de Sylvester te pedirán ayuda si nos quedamos en el castillo y finalmente aceptarás hacer su trabajo por él de nuevo, observé. Ferdinand juntó sus cejas. A pesar de su ceño fruncido, su falta de protesta significaba que había acertado en el blanco. Todavía recuerdo que Fran mencionó que, incluso cuando Ferdinand llevó a sus ayudantes al barrio noble durante la ceremonia de la Unión de las Estrellas y les ordenó que descansaran, al final todos se reunieron para discutir el trabajo de todos modos. Ah, caramba, él y Fran son muy parecidos. Si deseas trabajar tanto, haz tu trabajo en el templo. Y mientras lo haces, entrena a tu sucesor. En caso de que decidas que todos los sacerdotes azules no se pueden salvar, puedes entrenar a un sacerdote gris. Una vez que Ferdinand liberó su agenda y empezó a usar su tiempo libre para entrenar seriamente a un sucesor, pasaría menos tiempo apilando cosas sobre mí, lo que disminuiría mi carga de trabajo. Una voz en mi cabeza decía que nunca me dejaría salir tan fácilmente, pero decidí ignorarlo. Ahora hay una idea. Entrenar a mi sucesor, reflexionó Ferdinand, mirando a mi manera antes de cruzar sus brazos y caer en el pensamiento. ¿Por qué me miras? No me gusta esto. Esto no puede significar nada bueno. Ferdinand, deja de mirarme. Por favor.